días, hermanos. Espero que estén más descansados hoy con esta nueva hora que nos debían desde el verano. Ahora ya la recuperamos. Bueno, hemos visto en esta sección de Job 16 al 20 dos mensajes ya. En el primero hablamos acerca de el sufrimiento de Job, el sufrimiento de alguien que pues no tenía, no la debía, pero ahí estaba sufriendo y cómo él esperaba una vindicación y esperaba al mismo tiempo la gloria de Dios, ¿verdad? Al ser vindicado, que Dios se manifestara como el Dios que él sabía que era, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios consolador. Después, en el segundo mensaje vimos de dónde sacaba Job esa fortaleza para atravesar durante el tiempo de adversidad. Dijimos que al contemplar el rostro de Dios, él era sustentado por la gracia del Señor para atravesar la adversidad, de tal manera que él estaba en el interior fortalecido. Dijimos que ahí Dios quería no solamente ser conocido y ser visto en la bonanza, en los tiempos buenos de la vida, sino también ser visto, ser manifestado al ser humano en los tiempos de adversidad, que el hombre pudiera buscar su rostro en los tiempos de adversidad, y ahí era fortalecido Job. El día de hoy quisiera que nos alejáramos un poquito del sufrimiento de Job, que lo viéramos un poquito más de lejos y que tratemos de ver cómo el sufrimiento de Job encaja en la gran historia de redención de Dios. ¿Qué tiene que ver esta narrativa, que puede ser incluso algo demasiado privado, algo particular, algo que, oye, no lo cuentes a todos, eso me pasó a mí, es como que muy íntimo? ¿Qué tiene que ver esa historia tan personal, íntima y de sufrimiento, y con todos sus altibajos, y decir, oye, no cuentes esto, ¿verdad? En ocasiones vemos a Job como que hasta el piso, y a veces ya está como hasta en el cielo, como ahorita en el 19, ¿verdad? Bien animado, pero a veces bien desanimado. ¿Qué tiene que ver esto con la gran historia de la redención? ¿Por qué está en la Biblia? Entonces quiero que nos alejemos un poquito, intentando ya no ver la cruz de Job, sino la cruz de Cristo. Tratar de ver esto, cómo va con la gran historia de la redención. Yo sé, va a haber todavía, estamos en el capítulo 20, va a haber todavía más capítulos donde los demás hermanos predicadores van a hablar acerca del sufrimiento de Job, porque hay otras facetas y otras cosas que tenemos que considerar, pero ya habrá otros hermanos que las toquen. Hoy quiero que en estos capítulos 16 al 20 nos detengamos a considerar el sufrimiento de Job y el siervo sufriente, es decir, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos encaja en esta gran historia? ¿Qué tiene que ver? Empecemos con Job capítulo 20 para volvernos a ubicar en lo que estamos, a ambientar en lo que estamos. Ya Job había dicho, yo sé que mi Redentor vive, y había llenado su esperanza de decir, he de ver a Dios cara a cara, y a eso me aferro, a que voy a ver a Dios cara a cara. Y al final, en los capítulos finales, dice que ahora mis ojos te ven, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, y eso es lo que logró, ver a Dios en medio de esos tiempos difíciles. Precisamente esa era como que su esperanza y lo que le fortalecía el rostro de Dios. Y yo no sé si al hacer esto, de repente Job esbozó a lo mejor una media sonrisa como la Mona Lisa, y entonces viene ahora a responderle Sofar Naamatita, y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Porque ya Job les ha dicho que no eran inteligentes, y ahora vamos a ver su gran inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento. Fíjense, a lo mejor ya cuando Job dijo, como que estoy agarrando un poquito de ánimo y consuelo, y hace una pequeña sonrisa, mi Redentor vive y yo le he de ver. Y como que Sofar viene, ¿y de qué te ríes? Si sabes que esa risita del impío, esa alegría del impío dura poquito,
te vienen cosas peores. Dice, y aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Entonces, ¿te crees como que ya estás bien? Vas a ser como estiércol. No se ahorran nada, ¿verdad? Los poéticos estos. Qué bueno que habló con sabiduría y le dice estas cosas. Y cuando vengan y pregunten, ¿tú quieres ver a Dios? Pues tú no te vas a ver. Van a preguntar, oye, ¿dónde está Job? Ahí es esa cosa que está ahí, estiércol embarrado en el piso. Ese es Job. Eso es lo que quedó de él. Entonces ya nos ubicamos. Job como que de repente va agarrando ánimo y viene el siguiente round y otra vez lo echan al suelo, ¿verdad? Y así va a seguir hasta que llegue la respuesta de Dios. Pero cuando llegue la respuesta de Dios, vamos a sorprendernos porque Dios le va a empezar a responder desde el torbellino. Y algunos dicen, y le da 3 horas de ciencias naturales. Le va a empezar a hablar del hipopótamo y del avestruz. Y unos dicen, y Job va a decir, ¿y eso qué conmigo? ¿Y qué con mi causa? Sí, eso ya lo sé, es la clase de ciencias naturales, pero ¿y yo? Es sorprendente, sí, es sorprendente el hipopótamo y que el avestruz, y sí, eso es muy bonito, pero ¿y yo? ¿Y mí? Por eso este canto, yo creo que cuando el hermano que le toque predicar ese pasaje y nos lo haga más claro, que tiene que ver todo eso con el sufrimiento de Job, a lo mejor va a necesitar este canto, ¿verdad? Él es todo para mí. Que dice, bueno, y aquí está Dios hablando en la naturaleza, ¿y eso qué para mí? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo decía? ¿Qué es eso para mí? Vamos a verlo cuando le toque. Espero que algún hermano lo explique. ¿Qué tiene que ver, verdad? Con el sufrimiento de Job. Ahorita vamos a dejar a Job y nos vamos a alejar un poquito. Y vamos a ver que, sí, Job nos enseña que la esencia de la sabiduría consiste en temer a Dios, que esa debe ser nuestra respuesta ante la majestad de Dios. Esa majestad de Dios en ocasiones se manifiesta como una majestad aterradora, y así la ve a veces Job en medio de su angustia o sufrimiento. Pero si nosotros queremos verla dentro del gran panorama, vamos a empezar con Génesis 1 y vamos a ver que Dios hizo todo bueno. Y eso se va a repetir. Y vio Dios que era bueno. Y entonces vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y entonces, ¿cómo llegamos a este punto de sufrimiento, a ese grado? Si todo era bueno. Si todo era bueno y alababa y glorificaba a Dios, engrandecía su nombre, y nosotros podríamos, como el Señor, que en el 7º día descansó y se puso a contemplar su obra y dijo que todo estaba bueno en gran manera. Y ahora nosotros nos sentamos y vemos violencia, destrucción, sufrimiento. Y algunos tratan de decir, bueno, si mi sufrimiento tuviera algún significado, pues ya el sufrimiento deja de ser tal. Por decir, si yo tengo que sufrir por mi hijo, bueno, pues doy la vida por él, y ya el sufrimiento cobra otra dimensión y ya lo sufro con un cierto nivel de agrado, porque sé que tiene sentido. Pero si el sufrimiento no tiene sentido, si es como con algo impersonal, por ejemplo, cuando van los discípulos con el Señor y que algunos estaban platicando de cómo Pilato mató a algunos judíos, algunos de Galilea que habían ido a ofrecer sacrificios y mezcló su sangre con la sangre de sus sacrificios, y el Señor les dice, ¿ustedes piensan que esos eran más pecadores que todos los galileos? Dice, no, si no se arrepienten todos pereceréis igualmente. Dices, bueno, ahí hay un agente personal, Pilato, alguien a quien echarle la culpa. Pero luego el Señor cambia y dice, ¿y qué piensan de aquellos 18 a los que les cayó la torre de Siloé y murieron? Ahí ya no puede echarle la culpa a la torre porque es algo impersonal. No es lo mismo dar la vida por un hijo a que te aplaste una torre. Como que lo ves sin sentido, dices, esto no tiene sentido, me aplastó una torre, me cayó escombro encima y morí. ¿Sí? Es donde las personas dicen, bueno, si tuviera un poquito de sentido, yo pudiera soportar, pero a veces ni con sentido ni sin sentido sigue siendo sufrimiento cuando Dios hizo una creación que era buena.
Ya el pasaje ese de Lucas 13 ya no lo predicó el hermano Carlos Astorga, lo pueden ver ahí en el YouTube, ahí debe de estar. Y ya nos explicó qué significa ahí, ¿verdad? Entonces, ya no lo tocamos, nada más es para hacer una referencia leve. Sufrimos y alguien dice, bueno, algo personal, le dono un riñón a mi hijo, está bien. Pero algo impersonal, oye, me cayó un cáncer y ese cáncer no tiene personalidad, ni rostro, ni nada, ¿por qué me llegó? ¿Sí? Sin embargo, como quiera, seguimos viendo que Dios hizo todo bueno, pero el pecado entró en el Edén, el mal, el sufrimiento, y el Señor les había dicho, de cierto moriréis, y una parte de morir es esta parte de sufrir, de enfermar, de ser herido por un agente personal o impersonal, en la naturaleza o en nuestro, con culpa o sin culpa. Aquí ya sí, vamos no, más allá de Job, la realidad es que sufrimos. Y no quisiéramos que sufriera nadie. En especial, por ejemplo, cuando una madre ve a su hijo sufrir, la madre quisiera que no sufriera. Sufre más, aunque ella no esté sufriendo el dolor físico, sufre por ver a su criatura con una enfermedad, y más si es un infante. Dice, ¿y ahora? ¿Qué hago? Ahí está el sufrimiento, es real. Y tenemos entonces que Dios hizo todo bueno, pero el pecado entró en el Edén, y entonces va a venir a restaurarlo el siervo sufriente. Dios hace todo nuevo otra vez y empieza a través de la obra de Jesucristo a hacer algo nuevo, a restaurar al ser humano y a restaurar a su creación, caída, corrompida, fracturada, fragmentada, le empieza a restaurar. La sorpresa aquí que nos mete el profeta Isaías es que ese siervo que va a traer la liberación del sufrimiento va a ser un siervo sufriente. Eso era lo que no esperábamos, que aquel que va a deshacer todo el sufrimiento sea alguien que va a pasar a través del sufrimiento y que va a ir a través del sufrimiento y va a vencer incluso a la muerte. Ya no es como Job, que dice que le mandaron al primogénito de la muerte. Él se ve con la muerte misma. Y esa era la parte sorprendente con Isaías, porque ellos esperaban un Mesías, pero no un Mesías sufriente. Un Mesías sufriente en cierto sentido es escandaloso. No es lo que uno quisiera. Uno quisiera un Mesías triunfante solamente. Pero Dios nos lleva a observar toda su gloria y redención en un siervo sufriente. Toda su sabiduría, toda su justicia, toda su misericordia, toda su gracia en el siervo sufriente, en la cruz del Calvario, como ahorita cantábamos. Quisiéramos verlo en otra parte, quisiéramos verlo de otra forma, pero el Señor nos dice, aquí está. Y eso, decía el apóstol Pablo, es escandaloso para el ser humano. No quiere ver a Dios ahí. Y Dios dice que solamente podemos ver su rostro y podemos ver su salvación si lo vemos en la cruz de Cristo. Vamos a Isaías capítulo 52, 13. Y este siervo sufriente va a realizar la obra que solamente él puede realizar por encima de cualquier tipo de sufrimiento del estilo Job o del estilo ladrón o del estilo los que les cayó la torre encima, del estilo que sea. Isaías 52, 13 dice, he aquí mi siervo. Me detengo aquí en esta primera parte, mi siervo, porque parte de la vindicación que Job quería era que Dios lo reconociera como su siervo. Ustedes ven allá en el capítulo número 2 que le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mi siervo. Y luego al final, la vindicación de Job, Dios le dice a los amigos en el capítulo 42, Dios le dice a los amigos, ustedes no han hablado bien con respecto a mí, no son como mi siervo Job. Y ahí está vindicado Job. Al ser considerado, él solamente quería ser considerado su siervo. Bueno, aquí va a estar el siervo. Aquí está mi siervo.
que viene a hacer mi voluntad. Dice, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Eso nos gusta. Eso es gloria. Pero luego hace un giro. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Se asombrará, y así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, nosotros dijimos, él es culpable, si está sufriendo eso seguramente se lo merece. Y así meneaban delante de él la cabeza, se encomendó a Dios que él le salve, como diciendo, si eres culpable. Igual que decían los amigos de Job. Mas él herido fue, no por sus rebeliones, sino por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está el siervo sufriente. Nosotros llegamos a ver la experiencia de Job y podemos identificarnos con la experiencia de Job y podemos decir, no le deseo a nadie eso. Yo no quisiera que nadie sufriera así. No le deseo eso a mi hijo. No le deseo que tenga ese tipo de sufrimiento y esa sarna y esas tragedias en su vida a mi hijo o a mi hija. Uno no se lo desea a nadie. Nos repugna el sufrimiento. ¿Quién quisiera de puro gusto entrar en el sufrimiento? No, queremos el placer, queremos descansar, queremos diversión, queremos vacaciones, queremos bienestar, queremos amigos, queremos familiares, queremos cariño y amor. Queremos otras cosas. Pero ¿por qué el Hijo de Dios Santo quisiera venir al mundo y tomar nuestro lugar en el sufrimiento? ¿No les sorprende? O si yo no lo quisiera ni para mis hijos ni nadie, ¿cómo es que Él dijo, yo me despojo a mí mismo y voy con los seres humanos y voy con algo en mente, a hacer la voluntad del Señor y ser un siervo sufriente y cargar las enfermedades, dolores, angustias de todos, sus pecados, sus rebeliones, de todos, y llevarlos en la cruz? ¿No te sorprende el Evangelio? Estamos viendo lo de Job y queremos encontrar salida, y Dios dice, aquí está la salida, viene el siervo sufriente. Pero sufrir, va a sufrir. No, maestro, en ninguna manera te acontezca esto, le decía Pedro. Igual diríamos tú y yo, no, Señor, no pases por ahí. Si alguien sabe de sufrimiento, los romanos te van a hacer sufrir, los judíos te van a hacer sufrir, los seres humanos te van a hacer. No pases por ahí, Señor. Nuestros pecados son muchos, graves, profundos, como para que los cargues tú. Nuestra miseria es grande y la vas a llevar, y no hay otra manera. Cuando llegamos a pensar en Job y luego queremos ver al siervo sufriente, a Jesucristo, diríamos, ¿y como por qué Él quisiera tomar este camino? Ya en el Nuevo Testamento lo vamos a ver más claro y vamos a saber que lo hace por la gloria de Dios y por amor al ser humano, para nuestra salvación, porque te ama a ti, me ama a mí, por eso lo hace. Y hoy que estamos recordando la Reforma, recordamos la obra de Cristo y la salvación solo por fe, de pura gracia, sola gracia, solo Cristo, solo en Cristo hay salvación.
No hay alguien más. Solo fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. No hay otra manera de ver el rostro de Dios y ser salvados, ser hechos nuevas criaturas, que a través de la obra de Jesucristo, aun y cuando nos parezca en cierto sentido como que algo indigno, que no debía de haber sido, porque esa es nuestra proyección hacia el dolor y el sufrimiento, y decimos, no, como que no debía de haber sido que Él sufriera. Aunque lo leamos muchas veces, aunque veamos ahí en el pasaje nuevamente que se leyó en la mañana y veamos cómo lo tomaron y lo interrogaron y cómo lo tenían ahí y va delante de Pilato y delante, aunque lo leamos, decimos como que esto está mal, ¿verdad? No importa cuántas veces lo veamos y cuántas veces lo cantemos, es algo sorprendente. Cuando el Señor vino al mundo, eso fue muy sorprendente. Hubo varias sorpresas y yo quiero que veamos esto, porque no es solamente que el Señor Jesucristo tuvo algunas cosas que vienen en el libro de Job, y vamos a ver similitudes. No sé, Job sufrió, Cristo también sufrió. Job estaba siendo tentado y atacado por el diablo, y vemos que también el Señor fue tentado por el diablo y atacado por el diablo. O sea, sí vemos una actividad intensa de Satanás. Se burlaron de Job, se burlaron de Cristo. Le dicen a Job que es pecador, a Cristo también le dicen que es pecador. La familia de Job no cree en él y lo abandona en el sufrimiento. Los hermanos de Jesús no creen en él y también lo abandonan, ¿verdad? Incluso también los amigos le niegan y le abandonan. Job clama por justicia y también el Señor Jesucristo clama en su angustia. Job ora intensamente, el Señor también está derramando intenso sudor y agonía, orando en el Getsemaní. Job quiere que el Padre sea glorificado, Cristo también le dice, glorifícate, y dice, yo me he glorificado, pero me glorificaré aún. Allí en la cruz de Cristo se va a manifestar la gloria de Dios. Job quiere ser vindicado y de cierto lo es. El Señor Jesucristo también es vindicado con la resurrección y es manifestado como hijo de Dios, ya no nada más como siervo, sino como hijo amado de Dios, restaurado a ese nivel. Job es restaurado y Cristo es restaurado también en un reino que empieza y que vendrá y que seguirá ahorita prosperando, pero llegará a culminar con Él reinando. Y era necesario eso, era necesario que Job fuera vindicado, no solamente de palabra, que Dios se le aparece en el torbellino y ya dice es mi siervo. No, tenía que hacerse material, tenía que materializarse. Aunque digamos que lo más importante era el honor, esto tenía que verse físicamente. Y entonces ya tiene otra vez camellos y ovejas, hijos, hijas y su dinero y todo. ¿Sí? Era necesario. Es como cuando el Señor le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pues no nos quedamos ahí, porque si no, no lo sabemos. Pero si le digo, levántate y anda, pues ya no hay duda. Si Dios vindica a Job y lo deja ahí, pues algunos dudarán. No, se me hace que no tuvo el encuentro con Dios, que se le apareció en el torbellino ese. Pero ya cuando le ven otra vez los bueyes, las ovejas, los hijos y las hijas, dicen, no, sí, ya Dios lo restauró. Realmente es su siervo. Igual con el Señor Jesucristo. Es vindicado y eso se materializa en su iglesia, en su reino. Y culminará en el reino de Cristo cuando Él vuelva. Y va a decir, aquí es cierto, todos van a adorar al Señor. Él es el Rey. Y tenemos que, al inicio no fue tan fácil. Tenemos que el Evangelio de Juan no solamente nos está hablando de algunas cosas en las que es similar con Job, sino que el Hijo del Hombre viene cumpliendo el sentido general de toda la tragedia humana. El sentido general de todo esto, de haber sido creado bueno, de haber caído y ahora tener que ser rescatado y restaurado. Y no solamente con algunos puntos de similitud con Job, sino cumpliendo precisamente esa grande restauración. Pero no fue tan sencillo. Vamos a Juan capítulo 1.
Necesitamos a Dios y necesitamos que Él intervenga para esto que es irremediable. Solo Dios puede borrar lo pasado, solo Dios puede perdonar, solo Dios puede restaurar. Y aquí es donde llega Cristo para hacer esto que solo Dios puede hacer. Cuando Dios vino a vivir entre nosotros, las cosas no salieron exactamente como habríamos pensado que sucedería. Hubo sorpresas y empezamos aquí la primera sorpresa. Fíjense como dice Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La primera cosa que vemos aquí es que en vez de gratitud y armonía cuando vino Cristo, hubo conflicto. Y eso no nos lo esperábamos. Digo, si va a venir a rescatarnos, a restaurarnos, a liberarnos, a redimirnos de la muerte, del sufrimiento, de la maldad, debería de haber gratitud. Y nos dice aquí que hubo conflicto. La luz brilla en presencia de las tinieblas. La luz resplandece y las tinieblas se oponen, pero no pueden vencerle. No pueden prevalecer contra ella. Ahí hay un conflicto. Uno esperaría que fuera más sencillo y no fue así. El Señor viene a rescatarnos, pero a la vez nos da como que una promesa aquí. Si tú estás pasando por un tiempo de sufrimiento de algún tipo, ese sufrimiento digamos que es como las tinieblas, y está ahí la promesa de que no pueden prevalecer contra la luz. Ahí hay una promesa de que no importa lo que suceda, no vas a ser vencido por las tinieblas. Una vez que un creyente está en Cristo, es luz en el Señor y no puede ser derrotado, no prevalece. Siempre las tinieblas van a ser vencidas, aunque en el momento de la tentación, de la prueba, del sufrimiento, de la angustia, parece ser que todo es tinieblas. A veces nada más parece que hay oscuridad, pero no es así. El apóstol Juan nos dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, la segunda sorpresa está en los siguientes versículos del 6 al 8. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí está, testimonio, testimonio, testimonio. Esta luz, por sorpresa, es una luz que necesita de testigos. Para que una luz necesite de testigos, que alguien te diga, mira, ahí hay una luz, no la había visto. O quiere decir que la luz es muy débil, o que la persona está en una tiniebla muy densa. Y aquí Cristo vino y no era una luz muy débil. Nosotros teníamos unas tinieblas muy densas, y por eso se necesitaba testigos. Alguien que nos dijera, mira a Cristo, pero ¿dónde? No lo veo. Estoy en medio de unas tinieblas tan densas que yo no veo a Cristo. Y así puede sucedernos en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Y alguien tiene que ir como testigo. Aquí estaba Juan, un hombre como tú y como yo, que no era la luz, pero era un testigo de la luz. Y estaba diciendo, mira a Cristo, es que estoy sufriendo. Aférrate al rostro de Cristo. Mira a Cristo. ¿Pero dónde? Y ahí hay que dar testimonio. Juan vino para dar testimonio. Y esa era la sorpresa, que nos hace falta el testimonio acerca de la luz, porque dentro de nosotros hay oscuridad. La tercera sorpresa es que esta luz era desechada. Miren el versículo 9 al versículo 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Esa es una sorpresa. El Señor nos ofrece una salvación de pura gracia. Una salvación enorme, infinita, costosísima, de enorme valor, que nadie más podía haber logrado. Y el hombre la rechaza. No solamente los judíos, porque los mexicanos somos igual. Los judíos no son algo excepcional, son típicos como nosotros, típicos humanos, que haríamos lo mismo vez tras vez. Y nos presentan la obra salvadora de Jesucristo. No, ahorita no. No la necesito. La rechazo. Es que no entiendo cómo eso tiene que ver conmigo. Como en el capítulo ya 38 de Job, ¿verdad? 3 horas de ciencias naturales, no sé qué tiene que ver conmigo. No puedo hallar esa relación, decía, Él es todo para mí, pero ¿qué es eso para mí? Hasta que un día lo entendemos. Pero de inicio muchas veces lo rechazamos y tenemos la obra salvadora de Cristo, magnífica y gloriosa, la que nos va a restaurar, y la despreciamos. Y esa fue la sorpresa. Él vino desde el cielo, se hizo hombre, asumió todo ese sufrimiento para ir a la cruz y poder salvarnos, y luego dice que nosotros no le recibimos. Eso es sorprendente. Eso es sorprendente. Ahora, no es la única sorpresa, hay una sorpresa todavía más grande. Aun y cuando el hombre rechaza a Dios, hay una sorpresa más grande, que Dios no le rechaza, sino que hay una acogida divina que no esperábamos. Versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Job esperaba siquiera ser llamado siervo de Dios. Y aquí el apóstol Juan nos dice, no sabes la grandeza de la acogida de Dios y su grande amor que te llama su hijo. Ya lo escuchamos hace 2 domingos, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. A pesar del rechazo humano, Dios da una acogida de gracia enorme. Y a aquellos que le recibieron, es decir, a los que creen en Cristo, los hizo sus hijos. Hijos de Dios. Él no nos rechaza, nos recibe como hijos. Ahora, la quinta sorpresa que nos pone aquí Juan, nada más de entrada en su evangelio, es que Dios se hace carne. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y ahí la palabra es sarx, carne. No dice que fue hecho humano, sino para hacerlo todavía como que más escandaloso para la mente humana, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta afirmación transmite de la manera más fuerte posible la ofensa del Evangelio. Dios entró en la historia humana. La ofensa del Evangelio, que dice el apóstol Pablo, el hombre no quiso agradecer a Dios, ni reconocer a Dios, ni adorar a Dios en las cosas majestuosas de la creación. Entonces a Dios le plació revelarse en Cristo, en la cruz de Cristo, hecho carne. Para unos es locura, para otros es escándalo, tropezadero. Pero ahí, en esa parte, carne, mortal, sufriente, en la cruz, manifestó su gracia, su misericordia, su amor, su plan de redención, que a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido. El apóstol incluso dice, ¿y quién le dijo ese plan al Señor? ¿Quién le instruyó? ¿Quién le dijo cómo hacerlo? Porque nadie jamás entendió la mente del Señor, y Él dijo, así es como lo voy a hacer. Y aquel que venga a la salvación tiene que venir a través de la cruz de Cristo. Tiene que ver a Dios en medio del sufrimiento, tiene que ver a Dios en medio de la agonía, tiene que ver a Dios hecho carne. Y ese verbo que fue hecho carne, dice, vimos su gloria lleno de gracia.
Ahí se manifestó la gracia del Señor, invisible para todo aquel sabio de este mundo que le va a ser un tropezadero, que tiene que humillarse y que tiene que decir: sí, Señor, tú eres el Dios soberano, el Dios sabio, el que hace bien todas las cosas. Y va a ser muy difícil para alguien que busca solamente la gloria, la sabiduría y la riqueza encontrar a Cristo, porque ese es un camino angosto. ¿Y quién quiere ir por un camino angosto? Y de angosto me refiero a que es estrecho, y de estrecho me refiero a que hay sufrimiento, a que hay humillación. Es un camino donde el ser humano tiene que ser angustiado, tiene que ser estrechado, tiene que ser humillado. Todos queremos el camino ancho, porque en el camino ancho uno va con sus derechos, en el camino ancho uno disfruta de la vida, en el camino ancho hay riqueza, hay placer, hay familia, hay bienestar, hay confort. En el camino ancho yo tengo todas mis necesidades cubiertas, de un seguro médico de gastos mayores por si se necesita. En el camino ancho yo no me preocupo porque tengo mi cuenta bancaria. En el camino ancho yo estoy descansando en muchas otras cosas. Pero en el camino angosto, donde el Señor no tiene ni siquiera una almohada para recostar su cabeza, en el camino angosto donde va el varón de dolores y nos dice que nosotros participemos de los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, en el camino angosto que nos dice que vamos a ir como pobres pero enriqueciendo a muchos, en el camino angosto que se ve así como al estilo de Job, no, pues no se hace atractivo. Para poder andar por ahí es necesaria una conversión. Que seamos transformados por la gracia de Dios en nuestro interior, para que entonces amemos esa cruz y llevemos esa cruz y nos neguemos a nosotros mismos y podamos ver entonces a Dios como un tesoro. Eso es lo que está aquí ofreciendo. La sexta sorpresa es que dice en el versículo número 16, desde el 15 al 18, voy a leerlo primero. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está la respuesta que había encontrado Job, que dice: con mis ojos yo he de ver el rostro de Dios. Y al final dice: con mis ojos te he visto, ahora mis ojos te ven. Y cuando vino Cristo nos dice que en Él vemos al Padre. A Dios nadie le vio jamás, y hay que verlo en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz. Y no le encontraremos muchas veces sentido a nuestro sufrimiento, pero hay que ver a Cristo en la cruz. Y muchas veces algunas cosas parecerán muy oscuras, muy tenebrosas, y sufriremos por nosotros o por nuestros hijos o por aquellos a quienes amamos. Sufrimientos de diferentes grados según a cada quien Dios le concede, pero hay que ver a Cristo. Y dice que le vieron con gracia sobre gracia. Así fue como fue fortalecido Job, con gracia que venía del rostro de Dios. Y nosotros somos fortalecidos vez tras vez en nuestra vida con la gracia del Señor, por medio de Jesucristo. Ahora que estamos en Cristo, Él es el que nos sustenta. Ahí es donde está la fortaleza del creyente, y así es como ahora nosotros somos salvos, al ver a Dios en Jesucristo muerto y resucitado. ¿Has creído en Cristo? ¿Has creído en su obra de redención? Es evidente que todos somos pecadores, porque todos sufrimos. Sí, cuando los niños están pequeños, uno no quiere que sufran, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión, Luis David era muy pequeño y va y mete la mano en una cadena de bicicleta y se le pesca.
Yo no sé cómo hizo la maniobra, ¿verdad? Y luego yo voy, él está ahí queriéndolo quitar, lo atoré más y luego ya lo quité. O sea, primero le dolió más y luego ya lo quité. Y lo llevé con su mamá, no sé qué le pasó. Que lo cuide su mamá, ¿verdad? Uno no quiere que sufra, dice, ay hijo, ¿qué te hiciste? Que metiste la mano ahí en la estrella de la bicicleta y te pescaste el dedo, ¿verdad? Y me acuerdo que una hermana que lo vio dijo, bienvenido a la vida. ¿Sufres? Bienvenido a la vida. La realidad del sufrimiento nuestro es evidencia de que somos pecadores. Y pecamos, y morimos, y sufrimos, y no sabemos qué hacer porque no podemos hacer nada. Y la única respuesta es ver a Cristo, el siervo sufriente, muerto y resucitado. Y en Él, sí, hay muerte, pero hay resurrección, de manera que seamos nuevas criaturas. Y la pregunta es, ¿has aceptado esta salvación en Jesucristo? ¿Has aceptado a Cristo? ¿Has creído en Él? ¿Has creído que Él llevó todos tus pecados sobre el madero y Él ahí fue como abandonado de Dios, como que Dios había sido oculto en ese momento? Los cielos se hicieron negros, la tierra tembló y Él estaba ahí como escondido de Dios por ti y por mí. ¿Has creído eso? Que Él pagó por los pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó y ahora quiere darte una vida diferente, la vida de Dios, una vida nueva, restaurada. Y llegará un día en que eso será pleno. Romanos 8 nos dice que la creación gime porque sufre. El creyente también gime porque sufre. Y en nosotros ha puesto el Espíritu Santo, que también gime. Y llegará un momento de la redención y gime con nosotros, aunque nosotros no sabemos pedir como conviene. Él responde desde nuestro interior. Luego lo leen ahí en Romanos 8. Y gime porque hay sufrimiento, pero con esperanza. Y seremos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y un día nos dice que el apóstol Juan, allá en el cielo, vio una señal y alguien decía: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas restauradas nuevamente, donde ya no habrá dolor, ni muerte, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni maldad, porque las primeras cosas pasaron y habrá un reino restaurado. Necesariamente tiene que verse materializado, encarnado, como fue en el sentido de Job. No nada más como el paralítico, tus pecados te son perdonados, sino que también nos vamos a levantar y andar. Eso será necesario, un reino donde ya no haya este tipo de limitaciones y seamos transformados. Job nos lleva a considerar nuevamente la obra del siervo sufriente. Y la pregunta es si yo puedo decir, quiero ver a Cristo. Esa era su esperanza y fortaleza. Al final va a decir, ahora mis ojos te ven. ¿Tú puedes decir eso hoy? Ahora mis ojos te ven. El apóstol Juan dice ahí que cuando el verbo se hizo carne, dice, y vimos su gloria. Primero está hablando en pasado, en copretérito y en pasado, ¿sí? Y estaba hablando de algo allá en el pasado. Y la luz y la vida y daban testimonio de él. Pero de repente cuando ya se hizo carne, dice en presente, vimos. Y esta es una declaración de fe. Y vimos. Primero era como en tercera persona y luego ya es en primera persona plural. Vimos. Esta es mi declaración, mi confesión de fe. Yo lo vi. Y es lo que dice Job. Mis ojos lo van a ver y no otros. Yo tengo que decir, yo lo vi. Y Juan dice, lo vimos. Primero de Juan va a decir, lo que te vengo a
escribir, lo que te comparto, no es lo que oyeron. Vamos a 1 de Juan capítulo 1. Y fíjense qué es lo que nos está contando, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Hemos oído, presente, más bien es antepresente, es algo que sucedió en el pasado y afecta hasta el presente. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquellas personas que tenían sufrimiento ahora tienen gozo, y la tristeza se convierte en gozo porque han visto. Así que la pregunta, después de ver a Job viendo el rostro de Dios y que dice, ahora mis ojos te ven, considéralo hoy en la tarde en tu casa. Yo puedo decir eso que con Job, ahora mis ojos te ven en Cristo. Ahora yo veo que tú eres mi Salvador. Lo he visto. Lo había oído, pero ahora lo he visto. Lo contemplé, lo palpé con mis manos, dice el apóstol Juan. Te había oído, pero ahora lo vi, lo contemplé y lo palpé. Y el propósito que cuando vayamos a través del libro de Job es que podamos contemplar con mayor claridad la majestad de Dios en Jesucristo. Que podamos llegar a ser salvos, no solamente del sufrimiento, sino redimidos completamente. El Señor Jesucristo vino para eso, para deshacer las obras del diablo. El diablo avanza, el diablo hace, sí, pero ahí está Cristo. Y las tinieblas no pueden contra Cristo, no pueden contra la luz, aun y cuán grande sea la adversidad o cuán intensa. Tenemos a Jesucristo, el siervo sufriente, varón de dolores, que te comprende a ti, me comprende a mí. Él tomó humanidad como tú y como yo. Y aun y cuando a tu alrededor nadie te comprenda, haya soledad o tristeza, haya frustraciones, ahí está Cristo. Ahí está Él, varón de dolores, experimentado en quebranto, para atender tu gemido. Porque hay quien oye. No solamente hay quien oye el grito de Job, hay quien oye los nuestros. Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, quien se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros podamos ser salvados y ser ahora hechos hijos tuyos, ser redimidos, rescatados y tener una esperanza gloriosa de que un día estaremos libres de la presencia del pecado y de todas sus consecuencias, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Señor, gracias. No tenemos nada para nosotros responder o pagarte. Es de pura gracia esta salvación tan grande, tan gloriosa, tan completa, tan eficaz que has traído a nuestras vidas. Y Señor, si alguien aquí no te conoce, que pueda conocerte, que pueda conocer esa salvación que está en ti solamente, que pueda poner su confianza en ti y tener una vida enriquecida con tu presencia, con tu comunión y la comunión de la iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.